bendición y empoderamiento. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han bendecido a alguien o han bendecido algo. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha bendecido a alguien o algo? ¿Sí? ¿Cómo se ha sentido usted cuando ha bendecido algo o ha bendecido a alguien? Es algo especial, algo extraordinario, ¿no? ¿Y alguna vez usted ha sido bendecido por alguien? ¿Sí? ¿Cómo se ha sentido cuando alguien lo bendice a usted? Oh, eso es extraordinario, ¿no? Pero vale la pena también pensar si alguna vez usted ha maldecido a alguien. Yo sé que no hay amenes, pero que dentro de usted mismo está pensando y está recordando que si en algún momento usted maldijo algo o maldijo a alguien, tal vez no usó la palabra maldición, pero cuando habló mal de esa persona, cuando deseó mal y usó su boca para desear mal sobre esa persona, usted sacó una maldición de dentro de usted. Y usted sabe que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando alguien maldice, por eso es que en Romanos la palabra dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Lo que está llamando la palabra a hacer en este caso es: busca y ve si dentro de ti tú no puedes sacar lo que no está dentro de ti. Y cuando alguien maldice es porque hay maldición en su vida. Porque es lo que sale, dijo Jesús, lo que contamina. De manera que cuando has maldecido algo, has declarado una maldición, aunque no usaste la palabra maldición, pero criticaste, pero juzgaste, señalaste, ataste a una persona, algo malo, entonces tú proferiste una maldición. Ahora la pregunta es: ¿cómo te has sentido después de haber maldecido algo? Igual que cuando has bendecido algo. Pero viene otra pregunta que debemos considerar. ¿Alguna vez alguien te maldijo? ¿Te habló mal? ¿Alguien dijo cosas groseras de ti? ¿Cómo te sentiste? No igual que cuando tú maldijiste. Recibir bendición es algo extraordinario. Recibir maldición es algo muy duro y muy difícil. Mucha gente maldice y ni siquiera lo reconoce. Dice: ¿pero cuándo dije yo eso? Porque se le olvida muy pronto. Pero cuando lo maldicen, eso no se le olvida. Y lo mantiene allí por años y años y años. Y dice: no puedo olvidar eso. No lo puedo sacar de mi corazón. Pero es lo mismo cuando tú maldices. Tu vida queda más contaminada que cuando alguien te maldijo. Es decir, deberías sentirte, o voy a enmendar, porque después me dicen: no, es que estás acusando a los hermanos. Entonces voy a enmendar, porque aquí nadie dijo amén, entonces nadie ha maldecido. Pero allá, la persona cuando maldice debería sentirse peor que cuando lo maldicen. ¿Por qué? Porque significa que contaminó su vida. Alguien podría lanzar cientos de maldiciones sobre mi vida, pero yo estoy bendecido y no recibo esas maldiciones.
Y a los 3, 4, 5 pasos lo echo fuera. Y digo, no, yo no soy eso. Y sigo disfrutando de mi vida. No me afectó. Pero si yo dije esa maldición, contaminé mi vida. Y tengo que sacar todo eso. ¿Por qué esto es así? Porque hay un poder oculto en la bendición que muy pocos han descubierto ese poder. Y hay un poder oculto en la maldición también. Y son mucho menos aquellos que descubren ese poder oculto por falta de discernimiento. Hay un texto que es el que quiero usar o debo usar para hablarles de bendición y empoderamiento. Empoderamiento significa el recibir un poder, el vivir o hacer las cosas bajo un poder, eso es empoderamiento. Y la bendición tiene un poder sobrenatural que entra a tu vida y te hace mover entonces todo y hacer todo bajo ese poder. Por eso el tema es, o el tópico es, bendición y empoderamiento. Pero también la maldición tiene un poder oculto que empodera a la persona para lo negativo. La persona hace cosas, pero no le resultan como quisiera que resultaran, porque hay un empoderamiento de maldición en su vida. Esa persona está maldita o bajo maldición, no necesariamente, pero alrededor de su vida hay un poder de maldición que está operando. Y de eso, o sobre eso, trata el empoderamiento. Deuteronomio capítulo 11, el versículo 26, Deuteronomio 11, 26. ¿Cómo lee usted allí? ¿Qué dice la palabra? Dice, he aquí yo pongo delante de vosotros, ¿qué dice? La bendición y la maldición. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Y si movemos un poco más las páginas de la Biblia, en el capítulo 30 del Deuteronomio. El libro de Deuteronomio significa la segunda promulgación de la ley. Y allí en el capítulo 30, versículos 19 y 20, vean cómo el Señor habla a través de Moisés y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Qué está diciendo acá? Los cielos, ¿qué hay en los cielos? Allí no hay maldición, allí hay bendición. ¿Qué hay en la tierra? En la tierra hay maldición. Dios no maldijo la tierra, pero Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y Dios, hablando a través de Moisés, dice, vean la dimensión, yo les pongo el cielo y pongo la tierra. Así como el cielo es un lugar donde hay abundancia de bendición, así como en la tierra es un lugar donde hay abundancia de maldición. Esto pongo como testigo delante de ustedes que les he hablado muy claramente. Moisés está para despedirse. Esto es como que si el Espíritu me hablara y me dijera, vas a morir la próxima semana, este es tu último sermón.
y yo dijera, bueno, les prediqué desde tal tiempo a tal tiempo, les hablé de esto, les hablé de lo otro, no guardé nada en mi corazón, les di la luz de Dios, les dije que era bueno, les advertí de las consecuencias de lo malo. Es lo que está haciendo Moisés. Él está para terminar su ministerio y dice, ahora les dejo como testigo el cielo y la tierra, que pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y mi consejo es que escojan la vida, escojan la bendición. Y esto es así. La gran mayoría preferimos ser bendecidos que ser maldecidos, ¿sí o no? La gran mayoría queremos más bendiciones y menos maldiciones, ¿sí o no? Sé que están un poquito, quizá el tema no les interesa a ustedes, pues es lo que el Espíritu quiere que ustedes escuchen. Entonces preferimos bendiciones y no maldiciones, pero la realidad es otra. Digamos que todo mundo quiere ser bendecido y quiere vivir en bendición, pero la realidad es otra porque casi todo mundo vive bajo maldición y no bajo bendición. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué? En la mayoría de casos, o quizá en la totalidad de los casos, es porque no hay revelación y discernimiento acerca del poder que tienen las bendiciones y no se mueve mucho la persona en bendición. No bendicen, no bendicen, no bendicen, no le parece que eso sea necesario. Una de las cosas que yo he aprendido y hago siempre es bendecir cada día. Hace mucho tiempo que yo no entro a hacer nada durante el día si no lo bendigo antes. Y declaro bendición y bendición y bendición y bendición y declaro este es un día de paz, es un día de salvación, es un día de éxito y revoco maldiciones que Satanás quiera poner. ¿Por qué? Porque quiero moverme en bendición. Y debemos tener la revelación de esto. Ahora, ¿cómo conocer si la atmósfera en la que estamos es una atmósfera de bendición o es una atmósfera de maldición? Hay señales visibles de una atmósfera bendecida y hay señales también que se hacen visibles de estarse moviendo en una atmósfera de maldición. Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 15 y sucesivos, la palabra dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que yo te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y empieza a enumerar las maldiciones. En Génesis, el capítulo 3, versículos 17 a 19, leemos lo siguiente. Génesis 3, 17 al 19, dice, al hombre le dijo Dios, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu causa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos, espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿De qué habla acá? ¿Y de qué habla Deuteronomio capítulo 28? No leímos todo el texto, pero usted puede leer allí. ¿De qué habla? De las señales visibles de un poder invisible que hay en las maldiciones. ¿Cuáles son esas señales? De que hay una atmósfera de maldición.
O lo digo mejor de esta manera, ¿cuáles son estas señales de que alguien está viviendo bajo maldición, o alguien puso maldición en la vida de esa persona, o esa persona maldijo y quedó entonces contaminado con maldición? ¿Me explico? Porque así opera la maldición. Cuando tú maldices, por eso es que la palabra dice, no maldigas, bendice. Porque cuando tú maldices, entonces te contaminas de maldición y quedas bajo maldición. Dices, no, pero esos mis deseos fueron para tal persona. Sí, pero Dios dijo que con la misma medida con que tú mides, se te volverá a medir. ¿Y qué dijo? Se añadirá. Se te va a dar ganancia. ¿Cuál es una señal externa de que alguien está sujeto a maldición? Porque recibió maldición de sus ancestros, alguien puso una maldición, o esa persona maldijo y quedó bajo maldición. ¿O cuál es la señal? ¿O cuáles son las señales, las evidencias de que una persona está moviéndose en una atmósfera de maldición? Se fue a vivir a una casa, en esa casa vivía gente que maldijo y maldijo y maldijo por años allí, y la persona entró a vivir allí, hay una atmósfera de maldición que no ha sido revocada. Territorios, vehículos, objetos, todo eso, portadores de maldiciones. ¿Cuáles son las señales, las evidencias? El Deuteronomio capítulo 28 habla de ello. Una primera evidencia es el fracaso. Fracaso en muchas áreas, en estudios, en los negocios, en las empresas, en las finanzas, fracasos en el matrimonio, en la familia, fracasos de todo tipo. Eso es señal visible de que o la persona está bajo maldición porque le maldijeron o maldijo, o la persona está rodeada de una atmósfera de maldiciones. Y su vida es una vida de constante fracaso. Y se esfuerza y no logra tener éxito en aquello que emprende. Esa es una señal. ¿Cuál es otra señal? La escasez. La escasez no necesariamente o no es lo mismo que pobreza. La escasez tiene que ver no solamente con la ausencia de cosas, sino lo insuficiente que son las cosas. No le es suficiente a la persona. ¿Y por qué? Porque el hombre fue creado para vivir en abundancia y no en escasez. Cuando Dios creó al hombre, lo empoderó con bendición y le dijo, vas a fructificar, vas a multiplicar, vas a sojuzgar y vas a dominar, vas a ser Señor. Y le dio un territorio. Y en ese territorio había abundancia. No había escasez de agua, no tenía que levantarse temprano a bañarse porque el agua llega solo de 2 de la mañana a 7. No tenía que racionar el agua, había 4 ríos. Había abundancia de oro, de piedras preciosas allí. Dios hizo nacer todo árbol que da fruto en abundancia, dice la palabra. Tenía abundancia el hombre y Dios dijo, no vas a comer del fruto de este árbol, solo del fruto de un árbol, y los tenía todos los demás. Tenía abundancia. El hombre fue creado para vivir en abundancia. Eso es la evidencia de la bendición, pero cuando hay escasez, cuando hay limitaciones, eso es indicios de que la persona está bajo alguna maldición. Vuelvo a enfatizar esto. O la pusieron en su vida y él recibió esa maldición, no la sacó, no la rechazó inmediatamente, o la persona maldijo a alguien
y quedó atrapado en esa maldición, o está viviendo en una atmósfera bajo maldición. Por eso no se da nada. Alguien me decía esto, no sé si está aquí este hijo que me contaba donde él vive hay sembrados de maíz, y hay un sembrado ahí que son cristianos, y ahora este año que hubo sequía, ese maíz, ese maizal no se resintió por la sequía. Pero allí hay una parcela también de alguien que no es cristiano y sembró igualmente maíz y su maíz no creció. Atmósfera. Una atmósfera diferente. Aquel pone allí un negocio, está bajo bendición y le va bien en su negocio. El otro dice, allí mismo voy a poner el mío, pone el mismo negocio ahí mismo y no le prospera. Porque hay una atmósfera de maldición, escasez. ¿Qué otra señal? La pobreza. Y no estoy diciendo que una persona pobre es maldita. No, aclaro, no es eso. La pobreza, que es muy diferente. La pobreza es una señal de maldición. Hay un poder de maldición que está afectando a la persona. Y la pobreza no necesariamente tiene que ver con el dinero o el efectivo. La pobreza no necesariamente es la falta de dinero. No necesariamente, escúcheme bien. La pobreza tiene que ver con la incapacidad de producir los recursos necesarios para la vida. La falta de dinero no es la pobreza. La falta de dinero es la consecuencia de la pobreza. No sé si lo enredé. La persona dice, soy pobre porque no tengo dinero. No, no tiene dinero, porque hay pobreza en su vida. ¿Está claro o sigue muy oscuro? Es que a mí me cuesta mucho. Me cuesta decir las cosas como debería decirse. La falta de dinero es la consecuencia de la pobreza. La falta de dinero, porque esa persona que dice soy pobre porque no tengo dinero, soy pobre. Esa persona compra un número de lotería, se gana la lotería, recibe 1 millón, 2 millones, a los 5 años vuelve a ser tan pobre como era antes de ganarse la lotería. No es la falta de dinero. La pobreza se origina muchas veces por la falta de sabiduría en la administración de lo que se tiene o lo que se produce. Repito, la pobreza muchas veces se origina porque no hay sabiduría para administrar lo que se tiene o lo que se produce. Anote usted y búsquelo después. En Génesis, el capítulo 41, hay una historia allí. Y esto habla de José. José es un varón empoderado con la bendición de Dios. Desde que nació, José fue empoderado. Y ojalá los padres pudieran hacer esto con sus hijos. En cuanto nace su hijo, bendígalo. Declare cosas sobre ese niño, esa niña. Muchos no lo hacen. Primero están pensando en otras situaciones, tal vez pensando cuánto va a gastar, cuánto va a pagar, cuánto esto. Bendiga a ese niño. José fue bendecido
desde su nacimiento. Y los hermanos, sus hermanos lo envidiaban y pensaron que quitándole todo lo que tenía, iba a quedar en la lipidia, en la pobreza, y no fue así. José fue vendido. Esto era solamente un proceso para levantarlo a otro nivel. Fue vendido como esclavo, pero aún siendo esclavo, José tenía el empoderamiento de la bendición de Dios. Llegó a la casa de Potifar, y cuando José empezó a trabajar en la casa de Potifar, se dio cuenta este hombre que estaba bajo maldición, se dio cuenta que José estaba bajo bendición. Y lo que no había podido hacer por años Potifar en sus negocios, en su hacienda, con los mejores administradores y la gente más sabia de Egipto, lo que Potifar no había podido hacer todo ese tiempo, José lo hace en días, en semanas, en meses. Y él dice, hay una gracia en lo voy a poner como encargado de todos mis negocios. Me está yendo bien desde que él llegó a mi empresa. Esa es una persona que va empoderada con la bendición de Dios. Tú entras a un negocio y a los meses ese negocio se levanta. Estás empoderado con la bendición de Dios. Pero fuiste a una empresa, a un negocio, y a los meses la noticia: vamos a recortar personal. Y quizá el primero en la lista eres tú. No estás llevando bendición. Necesitas saber. Y no es que tú seas el causante de la quiebra de esa empresa, ojalá y no. Si eres el causante, va a haber juicio muy fuerte, pero pues no necesariamente eres el causante. Pero si no estás portando bendición, va a ser evidente. Esa empresa no se va a ir para arriba. Algo está estorbando allí y tú no pudiste cambiar las circunstancias porque no ibas empoderado con la bendición. ¿Me explico? ¿Sí? Dígame amén. ¿Sí? José llega y empieza a prosperar. Recuerda, lo que no había logrado por años este hombre, José lo logra en meses y él lo pone como administrador general. Y luego viene sigue la historia de José, lo acusan falsamente. La propia esposa de Potifar codició a este muchacho. Imagínese esa mujer pensando: si lo hago mi marido, ya lo logré. Pero él sabía para qué era ese empoderamiento. Y él sabía que si caía en ese pecado, se iba el empoderamiento. Quedaba bajo maldición. Porque Dios puso maldición o declaró y dijo: maldito el que tomare la mujer de otro. Y José dijo: no, yo voy a seguir en bendición, empoderado para bendición. Y luego viene en el capítulo 41, ya les hice muy largo esto, pero en el capítulo 41, el faraón, el hombre más sabio de Egipto, el que consideraban el Dios en Egipto. Los faraones eran considerados dioses o hijos de los dioses. Y el faraón tuvo 2 sueños. El primero de los sueños, el faraón soñó que del río salían 7 vacas gordas y pastaban allí, pero tras esas 7 vacas gordas salían 7 vacas flacas. Eran un hueso tal, un esqueleto tal. Y él vio en su sueño que las vacas flacas se comían a las vacas gordas y se quedaban igual de flacas. ¿Qué representan las vacas gordas? La bendición, la prosperidad,
la abundancia. ¿Qué representan las vacas flacas? La maldición, la escasez, la pobreza. Y él no entiende qué es esto. El sueño se repite, pero ahora ve cosas distintas. Él vio 7 espigas robustas, llenas de buen grano, que se levantaban. Y junto a esas espigas, otras 7 espigas se levantaron menudas, sin nada de grano. Y estas espigas menudas devoraron a las espigas robustas. Y él quedó turbado y dijo, ¿qué es esto? Buscó a los sabios de Egipto y nadie pudo interpretar o entender qué era el significado de este sueño. Pero el copero del rey dice, hay un hombre allá en la cárcel. En él habita el espíritu de los dioses. Y van y traen a José. Y José dice, esto es una revelación de Dios. Dios está revelando. Y le dice, las 7 vacas gordas y las 7 espigas robustas representan 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas, las 7 espigas menudas, representan 7 años de escasez, de pobreza. Y lo que Dios está revelando con esto es que el espíritu de pobreza se come la abundancia, consume la abundancia. Y le dice, mi consejo es que busque usted en todo Egipto y busque al varón que sea más sabio y prudente. Y póngalo para aprovechar los tiempos de abundancia, de tal manera que cuando venga la escasez, no se coma la abundancia. Y el faraón buscó a la persona más capacitada, sabia y prudente, y dijo, no hay, eres tú. Y puso a José, el empoderado con la bendición, le dijo, tú vas a administrar esto. ¿Qué nos revela este texto? Pues lo que ya mencioné, eso nos revela, pero lo que nos está mostrando es que la pobreza viene muchas veces porque la persona no fue capaz, no fue sabio, no fue prudente para administrar lo que tenía. No administró con prudencia. Ponía ejemplos, no sé si voy a usar los mismos ejemplos, pero ponía ejemplos en el primer culto y les decía que están esas personas que hacen una fiesta de bodas, 30, 40, 50 mil quetzales en una fiesta de bodas, y no tienen ni siquiera una habitación de 4x4 para vivir. Esos 30 mil, 40 mil les servirían para unos 2 años de renta, o para comprar un terreno, o para enganchar una casa. Pero como hay que hacer fiesta, y a veces hasta se endeudan por las fiestas. Si tiene dinero, pues que lo haga. Claro, no estoy contra las fiestas, ¿no? Que yo hice fiesta. Si tiene dinero, hágalo. O se gastan 50, 60, 70 mil quetzales en una fiesta de 15 años y eso alcanzaría para 3 años de universidad. Si tiene el dinero, pues hágalo, haga 2, 3, 4 fiestas, hágalo si lo tiene. Pero no es sabio y prudente.
administrar mal los recursos. ¿Qué te dejó esa fiesta de bodas? Quizá te dejó ahí algunas cosas. ¿Qué te dejó esa fiesta de 15 años? Tal vez te dejó algunas fotografías y algunos recuerditos y todo. Puede ser. Pero estoy hablando de sabiduría. ¿Tienes dinero para comprarte la casa como la que habita ese multimillonario? Pues cómpratela. ¿Tienes dinero para amueblar tu casa como la tiene amueblada Bill Gates y todos ellos? Pues amuéblala así. Pero si no lo tienes, lo que estás haciendo es dejando que las vacas flacas se coman las gordas. Si no tienes, parece amueblado, búscate un bote de esos plásticos, le das vuelta y te sientas, le pones un cojincito y ya tienes dónde sentar. Y de hecho, ¿no es cierto que en un año quizá uno unas 4 o 5 veces sienta en su sala? Casi no las usa, pero bueno, me estoy metiendo ahí pues, en situaciones que no deben darse. Está bien, arregla tu casita y todo, pero sabiduría, prudencia, ¿para qué te alcanza? Pobreza es eso. Porque no hay sabiduría, no hay revelación. Yo les he dicho, y no es por otra cosa, no es que me ponga aquí de sábelo todo y todo eso, no es así. Solo ejemplos. Cuando empezamos este ministerio, mis hijos cercanos lo saben, cuando empezamos este ministerio se necesitaban recursos. Teníamos un único carrito donde nos movilizábamos y pues ya mis hijos naturales estaban acostumbrados a movilizarse en ese vehículo y dijimos, no, necesitamos ahora ese recurso para comprar equipo, para comprar silla, y vendimos el carro y dijimos, bueno, nos vamos a movilizar en buses. Y así nos movilizamos. Viviendo, como dice el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En lo mucho, en lo poco, yo sé vivir. José sabía eso, estaba empoderado con la bendición. Pero ¿por qué entré a todo esto? Porque una evidencia de que hay una atmósfera de maldición es la pobreza. La pobreza. Y recuerden, no necesariamente la falta de recursos. Otra evidencia, las deudas. Las deudas no es lo mismo que los préstamos. Yo le llamo a esto, a las deudas, yo les llamo los préstamos que no son amortizables. Esas son deudas. Y yo lo entiendo de esta manera. Los técnicos lo saben a su manera y quizás hasta se van a reír de mí, pero yo lo entiendo de esta manera. Para mí, un préstamo amortizable es un préstamo que se encamina a la muerte. Así lo entiendo yo, es amortizable. Está para morir. Un día va a morir. Ese préstamo. Ese es un préstamo amortizable. Cada día ya va llegando al final de su existencia. Pero cuando un préstamo no es amortizable y cada vez se debe más y más, a eso se le llama deuda. Y eso es señal o que se está bajo maldición porque se recibió una maldición, alguien puso maldición en la vida, o yo puse esa maldición en otro y quedé contaminado, ligado a maldición, y por eso estoy con esas deudas que no logro y cada vez más y más y más y más. O hay una atmósfera alrededor de maldición y por eso no logro salir de esas deudas.
Eso es señal, ¿sí? No estoy acusando, no estoy diciendo todo el que hace préstamos es un maldito. No, no, no. Eso no. ¿Está claro? Es una atmósfera, puede ser una atmósfera. Tú no maldijiste, nadie te maldijo, pero hay a tu alrededor una atmósfera de maldición que necesitas ser liberado de esa atmósfera. ¿Qué más? Enfermedades crónicas o recurrentes. Enfermedades crónicas o recurrentes. Esto es señal de que hay una atmósfera. O que hay una maldición establecida o hay una atmósfera alrededor. Conflictos, yo le llamo conflictos crónicos. Hay personas que salen de un problema y caen en otro y salen de ese y caen en otro. Hay una constante afluencia de problemas, conflictos en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en todo esto. Y no logran salir de los constantes conflictos, que es una atmósfera de maldición. Es señal de que hay una atmósfera a su alrededor. Los vicios, drogas, alcohol, cigarrillo, todo esto es una atmósfera de maldición alrededor de las personas. Esas son señales. Pero las bendiciones también tienen sus señales. Allí mismo, en Deuteronomio capítulo 28, los primeros 15 versículos hablan de las señales de lo que es una atmósfera o un empoderamiento de las bendiciones. Y es todo lo contrario a lo de las maldiciones. Génesis 1:28 habla de la bendición de Dios. Dios bendijo al primer hombre, lo bendijo. Y le dijo, vas a fructificar, vas a multiplicar, vas a señorear y vas a dominar, vas a sojuzgar. Bendición. Luego en el capítulo 2 del Génesis, la palabra dice que Dios plantó un jardín en el Edén, en el huerto llamado Edén. La palabra Edén significa abundancia, delicia. Edén significa prosperidad. Edén significa acceso, significa puertas. Todo eso, bendición. Allí plantó Dios el lugar donde el hombre iba a habitar. Por eso decía que el hombre fue creado para habitar en abundancia. Tenía abundancia de todo. Y eso es símbolo de bendición. Estando el hombre allí, iba a poder fructificar y multiplicar lo que Dios le había dado. Cuando estás empoderado con la bendición, todo prospera, todo va hacia el éxito y todo crece. Tus deudas se van para abajo y tus bendiciones siguen subiendo y subiendo. ¿Por qué? Estás empoderado con una bendición. Eso es señal de bendición. Y tú dices, pastor, yo quiero eso. Sí, yo también quiero eso para ti. Y Dios también quiere eso para ti. Y por eso puso esa palabra en mi corazón para ti. Porque eso es lo que Dios quiere en tu vida. Abundancia, abundancia. Que tú digas, tengo lo suficiente y tengo más de lo que necesito. Y viene más y más. Por eso Dios dijo, no vas a tener ni siquiera que buscar tú las bendiciones, sino que las bendiciones te van a seguir. Y las bendiciones te van a sobrepasar. Sobreabundar. Esto es señal de bendición. Yo sé que tú anhelas una vida así. Que tu trabajo prospere, que el lugar donde estás prospere, que te promuevan en tu trabajo, que te aumenten el salario, que tu empresa se multiplique, se haga 2, 3, 4, 10 empresas. ¿Es lo que anhela tu corazón? Sí, eso anhela tu corazón. Eso anhela también el corazón de tu Creador. Eso anhela también mi corazón para ti.
Y para eso necesitas el empoderamiento de la bendición de Dios. Por eso suelta bendiciones y bendice y bendice y bendice y bendice hasta que se empodere ese lugar de trabajo, hasta que se empodere ese negocio, esa empresa, hasta que reciba ese empoderamiento. Sigue bendiciendo y vendrá prosperidad. Señal de bendición es la provisión. Dios proveyó todo. Donde puso al hombre, le proveyó. El hombre no iba a necesitar de nada y Dios estuvo vigilando. ¿Qué más necesita? ¿Qué le parece a un padre así? Que está constantemente, ¿qué más necesitas, hijo? Pues esto, allí va. ¿Qué más necesitas? ¿Cuántos quisieran que su papá fuera así? ¿Verdad? Pero tienes que merecerlo. Y era lo que Dios venía todos los días. ¿Cómo está mi hijo Adán? Tiene de sobra allí. Los frutos están cayendo. Le sobra. Pero le voy a dar más. Y un día dijo, le falta ayuda idónea. Y le voy a hacer una esposa. Y eso es provisión también. La esposa es bendición. Hay 2 o 3 hermanas que se lo creyeron. Las demás creen que no son bendición para su marido. Una bendición. ¿Cuántos maridos saben que su esposa es una bendición? Díganlo más fuerte. Si está ahí su esposa, dígale, tú eres mi bendición más grande. Algunos lo están pensando. Quieren revelación. Dios le dio eso, provisión. Señal de bendición es prosperidad. Cuando hay bendición todo prospera y prospera y prospera. Esto llevaba a José y por eso donde él estaba había prosperidad. La palabra dice en Génesis que un día hubo escasez, hambre, sequía en la tierra. Y Isaac tuvo un cierto grado de temor y quiso huir. Y Dios le dijo, no te mueves, vas a ir a donde yo te diga que vas a ir. Isaac fue llevado entonces a la tierra, a una región de Gerar y estuvo allí. Y había tanta sequía y tanta escasez. Pero Dios había empoderado a Isaac con la bendición que había prometido a Abraham. Isaac fue a ese lugar y lo que Isaac empezó a hacer, él sintió esto del Señor. No está cayendo lluvia, hay sequía, hay escasez de cosechas. Voy a cavar pozos. Porque los de esa región habían cerrado los pozos que Abraham había abierto. Isaac empezó a cavar pozos y pozos hasta que encontró pozos de agua viva, dice, fuentes de agua viva. En tiempos de sequía empezó a sembrar y a invertir, y sembró ese año y cosechó 100 veces lo que se había cosechado antes en tiempo de escasez. ¿Por qué? Porque iba empoderado con la bendición. Él no cavó tumbas, él no cavó hoyos o deudas, él cavó y lo que buscaba era pozos. Abundancia, aún en la escasez. El que está empoderado con esa bendición experimenta la abundancia, aún en tiempos de escasez. Señales de bendición es la salud, éxito, bienestar, riquezas también son señales de bendición.
Pero ¿por qué, a pesar del esfuerzo que se hace, no se tiene bendición? Porque hay alguna maldición estorbando. Hay una maldición estorbando. Hay algo que está estorbando. Para moverse hacia la bendición hay que salir de las maldiciones. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 es un texto conocido, es el texto, es la fuente de este ministerio, es el texto que hizo el llamado con la pastora, con mi esposa para este ministerio. Génesis 12, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Y qué dice la palabra? Y se fue Abraham, así como Jehová le había dicho. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Tienes que salir de esa maldición. Tienes que salir de ese pasado. Para heredar bendición tienes que moverte. Y Abraham salió entonces guiado por la presencia de Dios. Y él fue a un lugar, allí no se le manifestó Dios y Abraham dijo, no, allí no es. Y donde Dios se manifestaba, Abraham levantaba un altar, un altar, un altar. Y cada vez que se movía, él buscaba la presencia de Dios, porque quería el empoderamiento de la bendición de Dios. Esto viene para los siguientes temas, porque solo hasta allí pude llegar. Viene 8 verdades acerca de la bendición. Eso lo voy a enseñar la próxima vez. 8 verdades sobrenaturales acerca de la bendición. Pero Abraham tuvo que salir. Él había trabajado. Él se había esforzado. Tenía ya cierto nivel de bienestar y riquezas, pero había algo más que Dios tenía para su vida. Y le dijo, vas a moverte. Y él siguió trabajando y esforzándose y moviéndose y moviéndose. Por 75 años había deseado, buscado una vida de bendiciones y no la tenía. Pero se movió, salió de la casa, salió de la atmósfera, se movió de ese lugar, levantó altares, buscó la presencia de Dios. Y durante 25 años, estuvo revocando y revocando y revocando maldiciones hasta que fue empoderado. Y a sus 100 años, él pudo romper esa maldición que le había mantenido atrapado y pudo engendrar un hijo. Y pudo salir de esa escasez. Y pudo salir de esa limitación. A eso te llama Dios. Sal de ese territorio. Muévete de ese territorio. Busca la presencia de Dios. Ahí en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo. Levanta altares y altares y altares de adoración a Dios. Eso necesita tu empresa. Eso necesita tu negocio. Que sea un altar en el cual todos los días se invoque la presencia de Dios. Y vas a salir de esa etapa de sequía, de escasez. Tu hogar debe ser eso. ¿Cuánto Jesús ha deseado llegar a tu hogar? Que tu casa sea una casa de paz, donde Él pueda estar, donde Él pueda ministrar, que toda gente que entre, toda persona que entre a tu casa salga con una vida transformada. Entonces vendrá ese empoderamiento de tu bendición.